Listo, entonces decíamos que nuestro equipo sí nos permitiría hacer reflexión, en primer lugar, pero necesitaríamos otra fuente, que generalmente es una fuente tipo explosivo o tipo cañón de aire, ¿no? Que hace unas explosiones de aire comprimido. Y ese es el equipo que nos falta para poder aplicar nuestro tipo de reflexión. Ahora, el uso con explosivos es un poco más delicado, sobre todo en nuestro contexto, como estamos. No es tan fácil que cualquiera pueda utilizar eso. Para usar explosivos, así sea de baja intensidad, existe aquí en el Ecuador un solo estamento que da esa certificación, ¿no? Pues, son básicamente los militares. Y, pues bueno, un rato alguien, no sé, recomendaba que un técnico de laboratorio, por ejemplo, haga esa formación para que nosotros podamos tener el acceso a esa técnica, ¿no? Pues bueno, el cañón de aire también, pero van a ver, eso es también un aparato bastante costoso, ¿no? No es que nosotros podamos tenerlo a disposición. De todas maneras, siempre hay pruebas, soluciones que se pueden hacer, ¿no? Hay técnicas que se pueden lograr y bueno, eso, les digo, es en función del uso que vayamos haciendo de esos equipos. Pero por lo menos que sepan ustedes que sí, que nuestro equipo tal como está ahí, sí puede ser usado también para reflexión, pero no tenemos el percutor inicial, que es el importante en este caso. ¿Por qué? Pues porque para ver la reflexión, entonces les voy a mostrar en este caso la pantalla. Entonces entiendo que estamos viendo ahí la pantalla, ¿no? Bien, entonces, este sería un experimento. Ustedes ven, cada uno de estos es un canal, ¿no? Me parece que hay 24 canales aquí. Lo que estamos viendo ahí ya es una primera fase de la técnica, que es el apilamiento. Ya vamos a ver de qué se trata. Más bien así, ¿no? Se puede mover un poco más fácil. Entonces, en realidad ustedes ven ahí, ven cada uno de los canales. Y lo que podemos ver son las dromocronas de de la onda frontal. ¿Cómo reconocemos eso? Pues por estas líneas rectas, ¿no? Entonces, una recta aquí y otra recta acá. Obviamente aquí la explosión originalmente se ha hecho por aquí, ¿no es cierto? Entonces recibe primero acá y luego por acá. Y lo que vemos inmediatamente después es que debajo ya de que estamos viendo en vertical, ¿no? En nuestra herramienta que estamos trabajando, veamos esto en horizontal, pero también podemos ponerle vertical sabiendo que esto va en profundidad. Debajo de la onda frontal empezamos a ver unas hipérbolas. Aquí se ve claramente, ¿no? Estas hipérbolas. Cada una de estas hipérbolas me está señalando un reflector. ¿Sí? La onda se ha topado con un reflector, por lo tanto ha generado una reflexión que yo la puedo apreciar a partir de estas hipérbolas de acá.
¿no? Entonces, verán, esas diversas ramas son lo que me da origen a los reflectores. Entonces, ¿cuál es el problema de la técnica de reflexión? ¿Por qué es más difícil? Bueno, primero, como decíamos, porque necesitamos una fuente mucho más potente para lograr esta reflexión o poder observar la reflexión. Y segundo, pues que ya primero para poder tomar en cuenta estas reflexiones, nosotros tenemos que eliminar de alguna manera de la señal todo esto que llega antes de la onda reflejada, ¿no? Debemos quedarnos solamente con la parte reflejada. Con la parte frontal es más fácil porque simplemente es lo primero que llega, ¿no? Eso es la técnica más simple de todas. Pero pues esta, como les digo, es la base, ¿sí? Ver estas dromocronas que me están representando los diversos reflectores que tengo ahí. Pues obviamente yo ya aquí para lograr esto, mostrar esto, pues esto no es suficiente con una sola percusión, ¿no? Para lograr esta definición en las reflexiones, ver tantos reflectores aquí, es porque yo he hecho un trabajo previo, que es el primero que se hace en estos casos. Pero como les digo, esta imagen es la que ustedes tienen que tener siempre en mente de un experimento de reflexión, ¿cierto? El experimento que tenemos de refracción, que es el que utilizamos las primeras llegadas, las ondas frontales, pero luego obviamente ya la reflexión que se basa en utilizar estas hipérbolas que salen por acá, ¿no? Y en principio, digamos que la reflexión, una vez que tengo esta imagen, eh, es casi automática, ¿no? Es decir, esto me permite ya ver que si aquí tengo una capa. Ahora, en esto está, por el momento está en tiempo, ¿no? Si está en tiempo, esto es tiempo, pero yo puedo convertir este tiempo en distancia, ¿no? Sabiendo la velocidad de la onda. Entonces, yo puedo ya con esta primera apreciación decir que tengo varias de estas capas, ¿no? Que van apareciendo, que son los diversos reflectores, ¿no? Lógicamente, la idea de la reflexión es que tengo otras herramientas que me permiten clarificar esta imagen, ¿no? Que no sea simplemente esta primera, porque la idea original, si ustedes se dan cuenta de la reflexión, sería como si yo tuviera una pared al frente y yo lanzaría, por ejemplo, una bola elástica. Entonces la lanzo y sabiendo cómo rebota, el tiempo que tarda en ir y regresar, me permite tener una idea de la distancia de esa pared, por ejemplo, ¿no? Y así las otras sucesivamente, ¿no? Y además de eso, también me permite tener una idea de la inclinación que podría tener esa pared, en función del ángulo en el cual rebote la bola que yo estoy lanzando. Entonces, les digo, ¿no? La reflexión es una imagen más automática de lo que estamos viendo en el medio geofísico. El problema, en cambio, ahí es que yo necesito, ya van a ver, aquí sí más matemáticas para eliminar toda esta primera parte, ¿no? Aunque también ya vieron que la parte ya de la tomografía, pues ya hace ingresar algunas matemáticas importantes, pues aquí ya también va una parte adicional de matemáticas que debemos aplicar necesariamente para poder aislar estos reflectores, ¿no? Poder quitar de alguna manera esta onda, que las ondas que están adelante, que serían la onda directa y la onda frontal, que están por aquí. Entonces, en eso se basan estas técnicas, pero como les digo, todo el trabajo está en esta primera imagen inicial, ¿no? Entonces, para ver esas técnicas, pues necesitamos volver un poco a la pizarra, ¿no? Así.
tenemos este, no tenemos. Entonces, aquí las técnicas ya de tratamiento de la señal, igual constituyen un universo en sí, ¿no? De todas las cosas que podemos hacer para ver la reflejada, el rayo reflejado. Pero, pues, el primero, si ustedes quieren, sería el apilamiento punto medio central en el punto medio, perdón, en el punto medio central común, que se conoce como el CMP stacking, ¿no? Es el, por si acaso, como nuestra literatura está en inglés, ¿no? Entonces, una vez más, estas ecuaciones que les voy a exponer, por si acaso, estamos tomando de base, ya no el libro de Shearer, sino este otro, ¿no? El de White Session, ¿no? Por si acaso, donde vamos a tratar la reflexión para tener la... Si ven, la reflexión está el punto 1.3 a partir de la página 134, ¿no? Entonces, bueno, aquí empezó un poco lo que ya vimos, ¿no? Pero, por ejemplo, el apilamiento del punto medio central está en la sección 334 en la página 141. Entonces, a partir de ahí, de hecho, una de las imágenes que les he mostrado, tenemos, si es que quieren un poco, por ejemplo, esa imagen inicial que les mostré, las otras técnicas las podemos ver en este, o sea, yo les recomiendo que lo vean de este libro, ¿no? Como les digo, dentro de nuestra bibliografía que contamos en la biblioteca, nuestra que tenemos por allá, pues sí, sí lo tenemos, ¿no? Entonces, por si acaso, esa es la referencia que necesitaríamos. Obviamente, una vez más, siempre recordándoles que vuelvan al libro de Curie, el libro básico, para tener una primera idea, una primera lectura sobre la técnica, ¿no? Que nos permite tener una visión amplia, inicial, pero ya los detalles precisamente, pues ya necesitamos ir a un libro más profundo. Porque el libro de Curie es como una recopilación de las técnicas que necesitamos. Entonces verán esto del stacking, ¿no? El apilamiento, ¿qué significa? Bueno, la idea es que nosotros vamos a hacer varios, eh, varios experimentos de reflexión. Entonces recuerden que el rayo reflejado tenía esta forma, e cuadrado igual a 4z cuadrado sobre b cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado. Entonces recuerden que esto me daba el origen a que sea una hipérbola. Es la ecuación de una hipérbola, donde el tiempo cero, ¿sí? Yo lo puedo encontrar como 2z sobre b. ¿A qué se refiere este tiempo cero? Pues simplemente es cuando el x es igual a cero, ¿no? Cuando x es igual a cero, tenemos 2z sobre b. Y por lo tanto, nosotros podemos plantear nuevamente mi ecuación de la siguiente manera. De 0 cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado.
¿Qué significa este tiempo cero? Obviamente este tiempo cero cuando x es igual a cero, x recuerden es la distancia a la que estoy haciendo yo o donde estoy recibiendo la onda, ¿no? Es decir, si yo tengo algo como esto, este es el suelo, este es mi reflector, pues si yo hago mi percusión aquí, produce una reflexión y tengo mi geófono por acá, ¿no es cierto? Entonces la distancia, x recuerden, es esta de acá, ¿no? Voy a dibujar todo otra vez para más o menos acordarnos. En este caso esto le estoy llamando z, a la profundidad de mi capa. ¿Qué más? Obviamente la cuestión es que esto voy a presentarlo para cada uno de los geófonos, pero ahora lo siguiente, recuerden, es que yo no hago un solo golpe, ¿no? Yo puedo hacer varios golpes y registrar todos esos golpes. Y luego procedo, o lo que quisiera es utilizar todos esos golpes, porque eso es para un golpe, ¿no? La idea es que yo quiero coger todos los golpes que he hecho y utilizarlos para ver la reflexión. Entonces, eso no es complicado. ¿Por qué? Porque yo siempre puedo hacer una traslación. Entonces, como yo lo único que necesito es el T0, ¿no? Luego yo puedo hacer una traslación de mis diversos golpes, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, si he hecho uno acá, he hecho otro acá, todo ese T0, yo lo puedo hacer una traslación. ¿Para qué? Para que yo tenga, ¿sí? Se puede hacer una traslación para agrupar o apilar, ¿no? Es lo que el stacking, ¿no? Significa eso, apilar todos los golpes. Y es un poco lo que ya les había mostrado en la primera imagen, ¿no? Entonces, la primera imagen en realidad no es que solo he hecho un golpe, sino que yo he hecho varios golpes a varias distancias, pero luego simplemente he hecho una traslación a través de sumar o restar este valor T0 para que todos coincidan, ¿no? Y se representen como si hubiera hecho el mismo golpe en la mitad. Entonces, ¿eso qué hace? Que todas las 7 señales aparezcan apiladas y yo pueda tener una mejor visión de los reflectores que si hubiera hecho con uno solo, ¿no? Entonces, verán, esa es la idea de la técnica, ¿no? Es decir, no sirve, una vez más, simplemente llegar a un sitio y estar haciendo percusiones y golpes en un solo sitio, ¿no? La idea es, pongo la red y voy haciendo percusiones en varios, a lo largo de toda la red, y luego puedo juntar todas esas percusiones en una sola. ¿Por qué? Porque simplemente es cuestión de sumar o restar este valor T0 de ahí, ¿no? Para que todas tengan el mismo T0, ¿cierto? Entonces, y eso es lo que al final muestro en mi gráfico y me permite resaltar mis reflectores, esas hipérbolas que estaba yo viendo ahí. Entonces, eso generalmente es el primer tratamiento que hace, porque bueno, la idea obviamente de esto es que ya hay softwares que hacen esto. Y ahí viene nuestro otro detalle, ¿no? Si es que el software que tenemos o que estamos utilizando hace reflexión. No, pues en este caso no. El software 6D que hemos estado utilizando, ese no hace reflexión. Para eso necesitamos otros softwares. Entonces, si ven, siempre para avanzar un poco en las partes técnicas, se necesita una inversión, ¿no? Ustedes ven hasta ahora en nuestro equipo de geofísica, nuestro laboratorio, ustedes quieren, de geofísica, pues la inversión que tenemos es en la parte de la refracción y tomografía, ¿no? Eh, pero es la idea posteriormente, ¿no? O sea, necesitamos que también hay una inversión ahí, ¿no? Para tener más acceso a las otras técnicas, ¿cierto? Pero bueno, eso pues siempre es lo que uno pide
como inversión dentro de lo que podría ser el proceso de desarrollo de la universidad, ¿no? Pero bueno, por el momento tenemos que buscar, ¿no? Solventar eso. No tenemos ni el software ni tampoco las herramientas para hacer la reflexión. De todas maneras, podemos avanzar un poco en el estudio, porque verán que esta parte de la reflexión, igual en la parte de exploración sísmica, es fundamental, ¿no? O sea, todo lo que es exploración, sobre todo de hidrocarburos, de minerales, pues la reflexión sísmica también es una técnica que, con lo que, de base, ¿no? ¿No? Entonces, la primera parte. Ahora, ¿cómo vamos a solventar nosotros a nivel práctico lo que podríamos hacer sobre esta clase de reflexión? Porque obviamente vamos a ver algunas ecuaciones, pero pues a nivel práctico necesitamos que ustedes vean un poco también cómo funcionaría un software. Aquí, pues, como les digo, ahí en función de las soluciones que yo he ido encontrando personalmente, yo tengo un software de reflexión sísmica, pero que trabaja de base usando el MATLAB, ¿no? Eh, no funciona sobre el Octave ni sobre otras versiones más sencillas que son emuladores del MATLAB, no necesita verdaderamente el MATLAB. No, en realidad no es un software, ¿no? Son una serie de rutinas MATLAB que son de libre acceso, pero en cambio nos obligan a tener de base el MATLAB. Entonces, yo en este caso, o sea, tal como está planificado el semestre, nosotros no podemos obligarles a que ustedes tengan una herramienta como el MATLAB, que es de licencia. De todas maneras, pues yo les voy a mostrar, ¿no? Ahí, pues sí tenemos ya un poco ya que cada uno, pues, si es que tiene el MATLAB a disposición en sus computadoras, pues lo pueda probar. Eh, por ejemplo, compañeros que están trabajando conmigo ya en la parte de la tesis, prácticamente, pues ya han tenido ya, o sea, ya han trabajado un poco con el MATLAB, entonces lo tienen, pero igual no puedo obligarles a todos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta porque MATLAB es una herramienta privada, ¿sí? Entonces, eh, pero pues, digo, también tenemos que equilibrar. Si es que alguno no lo tiene, pues simplemente buscar otra manera de hacer esta parte. Pero tampoco le puedo, pues, digamos, penalizar en la nota o por eso, ¿no? Entonces, eso nada más aclarar. En este caso, estas herramientas ya muy específicas que debemos utilizar. Ahora, pues, siempre ¿no? Se puede buscar otros software que sean totalmente gratuitos sobre los que se pueda practicar. Pues van a ver que no hay mucho aquí, ¿no? Porque sobre todo lo que es la reflexión, como les decía, es una técnica que, que implica eh, mucha aplicación en las ramas, todo de exploración hidrocarburífera. Y los que nos han desarrollado esto son compañías, ¿no? Que obviamente pues no interesa que sus software sean libres, ¿no? Sino que sean solamente para uso exclusivo de las personas que tienen las licencias, ¿no? De todas maneras, puede ser un poco una forma de ingresar a este mundo, ponerse ustedes a buscar a ver si al menos encuentran softwares que hagan reflexión. Refracción, van a ver que sí hay varios, ¿no? Hay que hacen refracción.
Pero ya que hagan tomografía o que hagan reflexión, no está fácil. Pero pues al menos yo les voy a presentar esta alternativa, ¿no? Como les digo, es libre, de libre acceso, pero en cambio requiere trabajar con el MATLAB. Entonces, si ven, no es tan abierto, ¿no? Entonces, la idea ahora es aislar las componentes de la reflexión. Y la herramienta de base es el filtrado bidimensional. Y aquí lo que yo necesito que ustedes tengan en cuenta o conocimiento de base que vamos a utilizar es la transformada de Fourier, ¿no? En realidad todas estas técnicas que les voy a mostrar tienen de base la transformada de Fourier. Una parte de su formación que seguramente lo han visto, ¿no? Es una parte fundamental de la formación. Entonces, aquí tiene una aplicación muy directa. Y de hecho aquí lo que vamos a hacer es una transformada doble de Fourier. ¿Esto qué significa? Bueno, la transformada usual que ustedes estaban trabajando, la integral de menos de infinito a infinito, de mi señal, ¿no? Esta sería mi señal, f de t, por e a la menos i omega t, y omega t de t. ¿Sí? Y recuerden que si tengo esto, también puedo calcular la transformada inversa, ¿no? Ahora, obviamente esta es la fórmula, ¿no? La fórmula de base, pero ya para la parte práctica no es que vamos a hacer a mano, ¿no? Vamos a hacer mediante un método numérico. Y ese tratamiento numérico precisamente pues es el que hacen los softwares de reflexión sísmica, ¿no? Entonces, como les digo, esta sería es la base de todos los procesos de reflexión, pues la transformada de Fourier, que ustedes conocen, es una integral. Obviamente aquí la resolvemos numéricamente, ¿no? Y la idea es que yo tengo otra transformada, y puedo plantear otra transformada, ya no respecto a la frecuencia, omega, sino respecto a otro elemento que yo les había hablado que es muy importante en las ondas y que a veces no le hacen mucho caso a ustedes, aunque yo sé que sí lo han revisado, que es K, recuerden que es el número de onda. Ahora, ¿por qué le pongo KX? Porque el número de onda, las ondas son tridimensionales. Yo puedo tener ondas en la dirección X, Y, Z, ¿no? Entonces, por eso, tengo que decir que es una transformada en el número de onda, que la definición es similar, es decir, tal de menos infinito a infinito, de mi función, g de X, nada más que aquí es positiva, ¿no? De X. Entonces, yo cuando hago la transformada de Fourier usual, lo que obtengo es un espectro, es decir, tengo la frecuencia en función del tiempo. Pero si hago esta transformada de Fourier y número de onda, yo voy a obtener una distribución en función de la distancia, ¿no? X. Entonces, esa doble transformada de Fourier que me permite plantear un filtrado bidimensional, que se llama, en el cual, si yo tengo, creo que este marcador ya no, entonces la idea es que
yo voy a representar estas dos transformadas, o sus módulos más bien. En el eje vertical voy a poner la transformada, que será una transformada obviamente componente en frecuencia, en hercios. Y acá, pues obviamente una transformada en número de onda K. Y una vez que haya hecho esto con la señal, ¿de qué me va a servir? Pues bueno, la idea es que yo aquí voy a poder escoger la parte precisamente de la señal reflejada, ¿no?, a una cierta distancia, y voy a poder eliminar, ¿sí?, todo lo que no corresponda a mi señal reflejada. Pues simplemente todo lo que esté para acá, de una cierta distancia, ya no corresponde a mi reflexión, eso lo puedo eliminar y luego aplicar una transformada inversa, ¿no?, cada una de estas, y observar esta parte reflejada de manera más clara, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, las cuestiones que yo estoy eliminando ahí con este tipo de filtrado, son, por ejemplo, las ondas de superficie, ¿no?, que se produce porque cuando hacemos esto, recuerden que la idea es hacerlo con una explosión, una señal más energética, y eso va a producir otro tipo de ondas, ¿no?, ya no solamente las directas y las frontales, sino, por ejemplo, ondas de superficie. Entonces, las ondas de superficie están por acá, entonces yo las puedo eliminar. También otra onda que es muy importante en este tipo de experimentos que se me produce y que voy a registrar es la onda de sonido, ¿no?, el sonido propiamente, es decir, la onda que viaja por el aire, ¿no?, por el aire, pero a la larga termina siendo registrada por micrófono, ¿no?, porque el aire vibra, va vibrando, y va a propagarse hasta llegar a mi geófono. El micrófono también me va a registrar eso, ¿no? Entonces, ese tipo de ondas yo lo consigo eliminar con esta técnica del filtrado bidimensional. Es una primera. Yo creo que podemos ir viendo de una vez, sí, creo que podemos ir viendo a medida de que avancemos. ¿Cómo quedaría esto? Entonces, si ven, esta es lo que sería el apilamiento, ¿no? Yo tengo todas las primeras señales ahí, ¿sí? Todas las señales. Y luego, después de hacer un apilamiento, va viendo cómo van resaltándose ciertas regiones, ¿no? ¿Verán? De esto que aparentemente acá no se veía nada, se van resaltando estas regiones que serían las obtenidas mediante el apilamiento de varios golpes, ¿no es cierto? La otra, ¿sí ven? El filtrado FK, es el que les estoy mostrando, ¿no? Aquí obviamente ya se está mostrando la señal. Esto sería lo que está acá a la izquierda, como dice, ¿no?, el raw shot, es decir, la señal en bruto, sin procesar. Ustedes si ven ahí, pues aparentemente no hay ningún reflector, ¿no? No vemos ninguna hipérbola que aparezca en esta estructura, algo que tenga una forma hiperbólica, ¿no? Pero una vez aplicado el filtrado FK, ustedes ven, aparece muy claramente esta hipérbola de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí todo esto está contaminado, como decíamos, con una serie de señales. Y cuando yo presento así, en realidad, ¿sí?, todo esto que está por acá abajo, esta especie de otras ondas que he registrado, son ondas que yo debo eliminar, ¿no? Y no corresponden. El reflector más o menos está por aquí, ¿no? Estas obviamente son las directas, que igual las voy a dejar acá, si ven, no es que las he borrado, siempre siguen acá. Pero toda esta contracontaminación de las otras ondas que yo he logrado eliminar una vez que he filtrado el filtrado FK, si ven, me aparece directamente esta, que sería ya el reflector propiamente dicho, ¿no? La hipérbola de reflexión. Entonces, es fundamental, o sea, eso no puede
no se puede pasar, ¿no? Esos dos ejemplos. Sigamos con, después del filtrado dimensional y el apilamiento, digamos que estas dos son básicas, ¿no? Que siempre se pueden hacer. No necesito más que eso. Para las dos que vienen, sin embargo, ya son técnicas muy específicas y aquí va incrementándose el nivel de complejidad, ¿no? Pues en realidad, ustedes se fijan sobre lo que es el análisis de sísmica, aplicado sobre todo a la exploración. Ahora, sobre todo, hay una aplicación muy importante respecto a los yacimientos de gas, ¿no? Porque los yacimientos petroleros como que ya han sido bastante catalogados, ahora hay mucho interés por el gas. Obviamente nosotros no, sí, nosotros no participamos mucho en eso, ¿no? En la exploración gasífera, aunque siempre ha habido campañas de exploración, sobre todo en la zona del Golfo de Guayaquil, ¿no? Ha habido muchas campañas de ahí, pero obviamente son campañas de empresas privadas, ¿no? No van a mostrar directamente sus resultados, ¿no? Pero las empresas, sobre todo de hidrocarburos, que han invertido en esto, o básicamente han llegado ya a un nivel de sofisticación de estas técnicas, en el cual ya, digamos, lo último del avance es lo que se llama la inversión de la onda completa, ¿no? Porque ustedes ven aquí, estamos utilizando una parte que es la reflexión, pero estamos dejando de lado las ondas frontales, ¿no es cierto? En la primera parte utilizamos la información de la onda frontal, pero no estamos viendo la reflexión. Entonces, las técnicas más avanzadas en la actualidad es usar todo de una sola vez, ¿no? Hacer una especie de tomografía con todas las ondas, no solo con las frontales, sino con las reflejadas también. Digamos, esa es la punta de la investigación actual en estas técnicas, ¿no? Obviamente, como conocimiento general. Y van a ver que, digo, sobre todo las empresas que financian esas investigaciones son empresas privadas, sobre todo las petroleras, ¿no? Yo en mi doctorado yo tenía, de hecho, los compañeros con los que trabajaba directamente y con los que trabajo todavía, ¿no? A nivel de investigación, eh, la parte de investigación que hacen ellos para desarrollar herramientas de tomografía sísmica y eso, pues lo hacen en esto, ¿no? En este tema de inversión de la onda. Eh, y esas son investigaciones financiadas por las compañías petroleras, ¿no? Básicamente por las hidrocarburíferas, generalmente. Que les digo, no solo es del petróleo, ¿no? También es del gas. Eh, entonces, de hecho, toda esta parte estamos viendo, como les decía, ¿no? La refracción, la reflexión, todo eso pues viene originalmente de la industria de los hidrocarburos, del petróleo, ¿no? Eh, Obviamente nosotros no vamos a alcanzar a ver eso, ¿no? Que es la inversión de forma de onda completa, pero al menos detallar dos herramientas más que existen, es la deconvolución, deconvolución, y como les digo, ¿no? Básicamente el trabajo, casi todo esto es transformada de Fourier, ¿no? De hecho, también tenemos un libro específico que trata sobre todas estas técnicas en nuestra bibliografía de base. Obviamente no lo vamos a trabajar aquí, pero de todas maneras sí que tenemos una bibliografía importante sobre este punto en nuestra biblioteca, ¿no? Entonces, la deconvolución por filtro inverso, entonces el problema aquí es que requiere un conocimiento exacto.
Sí, entonces, esto no funciona con cualquier tipo de onda que nosotros podamos introducir, ¿no? Aquí ya necesitamos conocer exactamente la onda que estamos produciendo. Y generalmente esto se lo hace a través de un camión que genera vibraciones, un camión vibrador. Entonces, si alguna vez han tenido la oportunidad de acercarse un poco a la zona petrolera aquí, ¿no? Esos grandes camiones que hacen esta vibración. A veces, obviamente esto no es una técnica de inicio, porque obviamente, te imaginas, sobre todo si hacemos una exploración a nivel de Amazonía, no vamos a meter por ahí un camión inicialmente, ¿no? La idea primero es hacer a nivel de tipo explosiones, pero esta otra técnica ya requiere ese tipo de señales muy precisas, ¿no? ¿Por qué? Ya van a ver. Porque la idea es que yo puedo tener, o que, como su nombre indica, la convolución, o sea, la de convolución. Lo que yo voy a suponer es que yo tengo una señal, mi señal sísmica, que estoy registrando en mis geófonos, está producida por qué cosa? Por mi señal W, que es la que produce mi camión vibrador, ¿no? La que genera originalmente lo que voy a registrar. Y aquí tengo que hacer una operación de convolución. Entonces verán que este es el producto de convolución. ¿Con qué voy a hacer la convolución? Pues con mi señal registrada. Nada más este producto de convolución, lo que significa, esto es un producto integral, es decir, va a ser la integral de menos de infinito a infinito, de mi W por T menos tau por R tau. La variable tau aquí es una variable auxiliar. Entonces, esto expresa el producto de convolución. ¿Y qué es lo interesante que tengo yo aquí? Es que este producto de convolución, por las propiedades de la transformada de Fourier, yo cuando escribo este producto de convolución en transformada de Fourier, esto se transforma en qué cosa? Transformada de Fourier de la señal de salida, transformada de Fourier de mi, mi señal que estoy generando, entonces este producto de convolución se transforma en el producto común, ¿no? En transformadas de Fourier. Y aquí ustedes pueden ver, pues yo puedo despejar simplemente. Verán que este es el reflector, ¿no? Es lo que estoy buscando, es el origen verdadero de mi señal. Aquí estoy viendo la señal compuesta, ¿no? Por la señal que estoy enviando en convolución con el reflector. ¿Eh? Es un producto de convolución. Entonces, aquí también es importante entender de que a nivel de señales es lo que sucede, ¿no? Cuando yo junto dos señales, la operación para juntar las dos señales no es la suma ni la multiplicación simple, es la operación producto de convolución. De esta manera. La ventaja es que en transformada de Fourier, en cambio, se ve como el producto simple. Pues acá verán que no puedo despejar, ¿no? Porque desgraciadamente no existe una convolución inversa. Pero en cambio, aquí sí, ¿no? Porque aquí se transforma en el producto usual y por lo tanto mi reflector, ¿sí? Es decir, la estructura en sí que quiero saber, ha sido simplemente igual a S. Y luego, obviamente, ¿cómo llego a mi señal en tiempo? Pues simplemente aplico la transformada de Fourier inversa. ¿No? Mi señal finalmente, mi RT, que es lo que estoy buscando, sería la transformada de Fourier inversa de eso que está ahí, ¿no? De R omega. Ahora, parece muy fácil, ¿no? ¿Dónde está el problema? Pues el problema es que yo necesito conocer, como les decía, correctamente esta señal de entrada. ¿No? Pues generalmente ese tipo de señales son formas de senos, cosenos, que es la que, ya, pero necesito que eso sea constante, que no cambie en el tiempo, ¿no? Entonces eso solo lo logro con una herramienta muy complicada de usar como es un cambio vibrador. Entonces, por si acaso, es una tecnología muy cara, ¿no? Eso, por ejemplo,
Yo al menos nunca he sabido que una universidad tenga a disposición eso, ¿no? Son ya versiones directamente de compañías. Que luego obviamente también las alquilan, ¿no? Pero es un costo importante, ¿no? El uso de ese tipo de tecnologías. Obviamente después de las fórmulas son más o menos fáciles, ¿no? Pero el tener esto, el generar este tipo de señal, ¿no? La onda LED que se llama, sí necesita una cierta tecnología importante, ¿no? Porque no está al alcance siempre. Pero generalmente puede ser que ustedes lleguen a trabajar en eso, entonces hay que saber que al menos estas son las técnicas más básicas, ¿no? Ahora hay otra parte también aquí que es la sismología marina, ¿no? En la sismología marina, obviamente ahí no vamos a ir con un camión a hacer esto, pero existen igual herramientas bastante sofisticadas para lograr mantener la especificidad de esa señal, ¿no? Entonces, como les digo, es una aplicación simple de la transformadora de Fourier, pero sí, requiere esa tecnología adicional. Entonces, también en el sentido de entender de que la tecnología que nosotros podamos utilizar en nuestra universidad, nuestra formación, aquí sí, pues digamos, aquí no, nadie va a pensar que nadie va a invertir en que la universidad tenga una tecnología de este tipo, ¿no? Porque es extraordinariamente costosa, ¿no? Pero en cambio nosotros sí podemos avanzar e instruirnos en todo lo que es el tratamiento de señal, ¿no? Para tener presente esas tecnologías. Y van a ver que los resultados son bastante importantes, ¿no? Aquí tenía un ejemplo. Es un ejemplo de deconvolución por filtro inverso. Entonces, la imagen de arriba se ha hecho un experimento sísmico y observamos eso, ¿sí? Pues aparentemente todas son sombras, muy difícil saber por ahí dónde estará un reflector, ¿no? Ustedes ven, ¿no? O sea, son estructuras, nos da a entender que hay estructuras por ahí, pero buscar los reflectores propiamente. Una vez de la aplicación del filtro de las de convolución, ustedes ven cómo aparecen ya las estructuras casi geológicas directamente, ¿no? Podemos ver ya los, digamos, los sedimentos ya formados, ¿no? La estructura sedimentaria, por ejemplo, uno aquí, todos estos de acá, este de acá, y acá obviamente ya una diferencia mucho más notable, ¿no? Entre la formación de acá y la formación de acá, entonces, a través de esta zona de acá. Pero ahí comparan claramente, ¿no? Entre la señal en bruto y la señal procesada, ¿no? O sea, estas técnicas sísmicas, como les digo, ¿no? Fueron desarrolladas muy de la mano de las empresas exploradoras, ¿no? Entonces, eh, ahora, luego que se apliquen a otro tipo de situaciones, también es cierto, ¿no? Pero originalmente, pues, siempre se utilizaron para esto. Pues generalmente ustedes en la materia luego de geología de hidrocarburos verán un poco ya más de las aplicaciones de estas imágenes directamente ya, ¿no? Ya realmente como una aplicación directa, ¿no? Para qué sirven, porque como digo, aquí no podemos detenernos demasiado en eso porque tenemos otras cuestiones que topar. Y la última que tendríamos que topar es digamos, la que es la más famosa de todas, que es la migración sísmica. Entonces, la migración es otra técnica fundamental que también requiere un buen conocimiento en este caso, no tanto de la forma de onda generada, ¿no? Pero sí, ya van a ver de la onda original que estamos poniendo, ¿no? Y aquí podemos ver su efecto. Voy a explicarles rápidamente luego o brevemente un poco las matemáticas, que igual son transformadas de Fourier. Pero ustedes pueden ver en la parte superior de acá lo que sería un primer experimento, ¿no? Lo que tendríamos en los geófonos. Después de ahí pueden ver la densidad de geófonos que tengo, ¿no? Aquí pueden ver como 100 geófonos. Obviamente la idea aquí verán que no es que se ha hecho una sola de 100 geófonos, ¿no? Pueden ser grupos de 20, 20, 20, que luego a través del apilamiento se han ido pegando hasta lograr tener toda esta imagen de acá, ¿no? ¿Verdad? Primera cuestión.
Vamos a poner una línea de 100 o 200 geófonos ahí. Entonces, ir poniendo y hemos haciendo varias explosiones cada vez y luego siempre esto, la ventaja es que siempre lo podemos pegar porque ya ven que solamente se trata de hacer una traslación. Pero bueno, aún así, después vemos todo esto. Entonces ahí podemos ver ya algunos reflectores que van generándose directamente. Pero si vemos más abajo, ya vemos estas estructuras que están por acá. Yo voy a ampliar todo. Estas estructuras que están más abajo. Y empezamos a ver esto, ¿no? Que se cruzan estas señales. Aquí tenemos varias estructuras y generalmente los quienes ya tienen mucha experiencia de esto, directamente ellos ya ven esto de acá y ya saben, ¿no? A qué se refiere. ¿Esto es por qué? Porque aquí obviamente ustedes pueden imaginarse que las formaciones generalmente tienen sinclinales y asinclinales cuando tenemos formaciones geológicas. No son directamente formaciones casi planas como las de acá, ¿no? ¿Sí ven? Aquí hay plegamientos. Y el problema de los plegamientos es que generan unas reflexiones secundarias que deben ser eliminadas. Y la eliminación de esas reflexiones es mediante esta técnica de la migración. Sobre esta técnica les voy a mostrar también ya directamente un poco ya en la práctica, es decir, sobre el software, cómo lo vamos a ver. Y les voy a recomendar a ver si ustedes pueden hacer eso en el software, si tienen a disposición el MATLAB, ¿no? Si no, pues si no tienen a disposición el MATLAB, pues bueno, ocurrirse alguna otra solución para observar esto, ¿no? Entonces, como les digo, ¿dónde viene el problema? El problema está acá, porque una vez que hemos hecho la migración, ustedes vemos ver que acá claramente vemos que en los sedimentos, una vez más, verá por si acaso, ¿no? Supone que la superficie está por acá, ¿no? Es decir, todo esto es lo que está debajo de la superficie. Ustedes pueden ver, los sedimentos han sufrido unos plegamientos, ¿sí? Que hemos visto en geodinámica, ¿no? Que me han generado unos inclinales y unos asinclinales. Y eso con la reflexión originalmente se ve así. Aquí está. ¿Por qué? Porque obviamente la onda reflejada ha venido por acá y otra vez ha hecho una doble reflexión aquí. ¿Sí? Y generalmente, como les digo, la gente que tiene experiencia ya simplemente viendo esto dice, no, aquí lo que hay es una asinclinal de esta manera, por este cruzamiento de rayos. Pero acá es más difícil, ¿no? Si ven acá, no está claro dónde mismo, cuál de estas corresponde a la formación geológica. Y una vez aplicada la migración, entonces ahí podemos tener casi una imagen fotográfica, ¿no? De los plegamientos y de las diversas estructuras geológicas que tenemos, ¿no? Aquí ven como esto, la señal en bruto se transforma y vemos directamente. Y acá ya aclaramos, ¿no? Por ejemplo, aclaramos que muchas de estas cuestiones de acá no son formaciones, sino son reflexiones parásitas que me permite ver, porque por ejemplo acá tendría la impresión de que una formación viene así, ¿no? Pero vemos que acá no es así, ¿verdad? No es así. Tenemos esto así y tiene esta otra por acá, ¿no? Pero acá, por ejemplo, si ven, que ha dado como una idea de que aquí había una especie de lóbulo, ¿no? Que podría, no, en realidad simplemente eso es una que desaparece acá, ¿no? Esta la frontera de las formaciones. Luego tengo estas otras de acá. Entonces, de ahí la importancia de la aplicación de esta técnica. Por si acaso, todas estas imágenes que les estoy mostrando, verán que vienen del libro, ¿no? Que estaba el libro de White Session. Pues esta última técnica, digamos que a veces suele ser la más importante de todas. He dejado al último porque en realidad aquí las matemáticas ya son un poco más extensas, obviamente no vamos a ver todo, simplemente les voy a mostrar un poco, pero sí les quiero mostrar en el software, al menos para que tengan una idea de cómo funciona y saber si ustedes lo pueden hacerlo funcionar como tarea para el día de mañana, ¿no? Sí, para la tarea de mañana. Como les digo, ahí veremos en función de si tienen o no tienen a disposición el MATLAB. No queremos que en este momento se pongan, pero digo, sería una opción, ¿no? Si es que pueden tenerlo. Si no, pues tienen que comunicarme eso, ¿no? Así que no.
no tienen a disposición eso, ¿no? Pero me parece, como les digo, porque el otro semestre no hicimos, porque precisamente dijimos, bueno, no todos tienen a disposición el MATLAB, entonces no les podemos exigir. Pero en cambio hay otros compañeros que sí tienen, entonces ahí yo creo que siempre hay que hacer digamos, un equilibrio, ¿no? O sea, como digo, lo que estaría mal es yo exigirles a que todos tengan una herramienta que es privada. Eso no puedo hacer. Pero para los que tienen, entonces hay que dar la oportunidad para que vean y practiquen. Entonces, la migración, ¿por qué este nombre? Porque, como la palabra dice, lo que vamos a hacer es migrar, trasladar en el tiempo y en el espacio una señal. ¿Cuál es esa señal? La señal es mi señal en superficie. En transformada de Fourier sería U de K 0, U de KX, perdón, 0, omega. Z igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí estoy utilizando otra herramienta que es la transformada doble de Fourier. La transformada de Fourier doble me dice, hace un rato utilicé ahí hay un juego de palabras, ¿no? La doble transformada de Fourier y la transformada de Fourier doble. Eh, la doble transformada de Fourier es digamos, la transformada de Fourier doble, sería yo he hecho dos veces la transformada de Fourier en dos espacios diferentes. En cambio, la doble transformada de Fourier es esta, UKX en Z y omega, que la puedo definir como la doble integral, ¿verdad? ¿De qué cosa? De mi señal U, que es mi sismo, en X, Z, T, que depende de X, de Z y de T. Y tengo que hacer ahora la integral por el exponencial de qué cosa? El exponencial imaginario de menos omega T más Kx por X. Todo esto por dx de T. Entonces, si ven, la estructura es diferente, ¿no? La transformada de Fourier doble y la doble transformada de Fourier. Las integrales son similares. Entonces, esta es la doble transformada de Fourier. En cambio, la otra podía ser dos transformadas separadas, la una para el tiempo y la otra para el espacio, en el número de onda. Aquí, en cambio, estoy haciendo las dos de una vez respecto a las variables x y t. Suponiendo que conozco esto, entonces la idea es conocer ¿no? Esta señal en z igual a 0, ¿no? La transformada en z igual a 0. Eso tengo que conocer. Sí, tengo que conocer muy bien mi señal una vez más arriba, en el momento en la primera, en la superficie, ¿no? En la superficie de mi, de mi experimento. Y una vez que conozca esto, pues voy a hacer la migración. Entonces, la ecuación de la migración, digamos, es recuperar mi señal UX conociendo esto de acá. Es hacer la transformada de Fourier doble inversa. Ahora, no sé qué tanto tiene, porque van a ver que es una expresión más o menos el U en X, Z, 0. Es decir, ahora para el tiempo 0, la transformada inversa se escribe como la integral doble de menos infinito a infinito de mi U de Kx0 omega por el exponencial de I menos Kxx más KZZ, porque ahora son dos números de onda, ¿no? El uno es en X. Todo esto ¿verdad? Por KZ, el número de onda en Z, por la velocidad, por la raíz cuadrada de Kx cuadrado, KZ cuadrado, ¿verdad? K son los números de onda, y todo esto integrado respecto a los números de onda de Kx de KZ.
Pues como digo, de ahora, ¿de dónde sale esto, no? O sea, obviamente aquí me estoy saltando unas bastantes partes del desarrollo. En realidad lo que hemos hecho aquí es coger la ecuación de onda. ¿Se acuerdan la ecuación de onda que encontramos al inicio en el curso? Ecuación de onda sísmica y aplicarle la transforma de Fourier a esa ecuación de onda. Y trabajar la ecuación de onda en transformada de Fourier. Y a partir de eso nosotros podemos encontrar luego la señal final de salida aplicando la transformada inversa, ¿no? Que obviamente es esto de donde salió, ¿no? Es la transformada inversa nada más, pero todo esto obviamente lo tuvimos de aplicar la ecuación de onda en transformada de Fourier. Obviamente hay varias matemáticas interesantes que podemos explorarlas más o menos profundamente, pero de lo que he visto, pues generalmente, al menos al curso tal como estamos haciendo, que ustedes ven que es un curso modular, un poco comprimido, eh, más que quedarnos un poco en estas ecuaciones, pues mostrarles al menos parte de lo que sería la aplicación. Entonces, verán, ¿no? Rápidamente, esas son las 4 técnicas fundamentales de la reflexión. Y pues lo que hacen los softwares que precisamente hacen esas reflexiones, que tienen todas estas técnicas pues ya incorporadas, ¿no? Dentro de sus cálculos. Entonces, como digo, les voy a mostrar uno de ellos. Entonces, para eso necesitamos volver a nuestra estructura. Y pues ahí vamos a generar el deber para el día de mañana, ¿no? Una vez más insistiéndoles de esto, ¿no? Que si es que no tienen a disposición el MATLAB, pues pueden hacer una respuesta bibliográfica del problema, ¿no? De una vez, digamos, para el deber de mañana, ¿no? Les voy a mostrar ahorita, yo les voy a poner como deber para que ustedes lo prueben, los que tengan el MATLAB a disposición. Los que no tengan el MATLAB a disposición, pues lo que van a hacer es ir al libro de base que tenemos, a nuestro libro, no al que les mostré ahorita donde están todas las ecuaciones, sino al de Curie. Y ustedes van a ver ahí en el de Curie, están básicamente igual las técnicas que yo les he hablado, pero van a ver que están con muchas menos ecuaciones, ¿no? Están algunos gráficos inclusive de los cuales les he mostrado. Sí, como les digo, el problema del libro de Curie es que no me hace una descripción muy general de la técnica, pero no es que me dé más información propiamente de qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que necesito, ¿no? Por eso les digo, generalmente es bastante limitado. Entonces, la idea sería, eh, para los que no tengan el MATLAB a disposición, ustedes siguen leyendo luego la parte de reflexión en el libro de Curie. Básicamente se centra mucho en lo que es la exploración petrolera, ¿no? Eh, Así que la idea sería que para los que no puedan hacer este ejercicio en el MATLAB, eh, puedan presentar como deber digamos, un ejemplo de aplicación de esto a la técnica de exploración hidrocarburífera, ¿no? O sea, sería una consulta más bibliográfica. Entonces yo creo que con eso, pues podemos un poco sopesarnos, dar la oportunidad a los que sí tienen a disposición y quieren practicar esto, y bueno, los que no lo tengan, pues harían una explicación bibliográfica sobre la aplicación
de esto a los hidrocarburos, ¿no? Como les digo, es algo que van a ver más ya luego en la otra materia, de geología de hidrocarburos, pero pues, podrían avanzar un poco, ¿no? Pues pueden usar como base el libro de Curie, eh, o si no, otro texto, ¿no? Lo único es que, pues ya saben, tienen que presentar con una referencia bibliográfica. Simplemente coger pedazos de ahí, como siempre, y pegarlos, no puedes. Una página, una página, 2 páginas máximo, con las referencias, obviamente, ¿no? Tampoco leer más con 1 o 2 referencias, verán que es un deber, ¿no? No es una consulta. Entonces, pasemos, como les digo, a mostrarles, para que tengan la oportunidad de verlo en el MATLAB, ¿no? A ver. Para eso, entonces, verán, ¿no? Supongamos que tenemos el MATLAB, ¿no? Obviamente, suponemos que también ya tienen un conocimiento inicial de eso. Ah, perdón, tengo que mostrarles la pantalla, ¿no? No estoy mostrando la pantalla. Entonces, como les digo, más que software, son unas rutinas MATLAB que hacen reflexión sísmica. Eh, Esto tiene como base, obviamente, un documento escrito, que no lo vamos a leer en su totalidad. Pero bueno, si ven el documento, pues la persona que desarrolló esto, pues también te dice que se puede utilizar normalmente esto, tanto para investigación como también para docencia, ¿no? Pero como digo, como es algo tan utilizado a nivel de industria, pues dice claramente que a nivel industrial no se puede utilizar, ¿no? Todo esto que les voy a enviar, porque ya les voy a hacer esto. Entonces, lo que les voy a poner, de hecho, voy a borrar esto. Ya, todo lo que ustedes necesitan está en esta carpeta, que se llama Cruise. Este es el nombre del software, de la empresa que ha hecho esto. Es una sola carpeta, de una vez les voy a poner aquí. Entonces, son algunas rutinas, ¿no? Verán, más o menos. Entonces, esto yo les voy a poner en el Moodle, porque, como les digo, no, esto siempre que son softwares de compartición libre, pues se puede hacer. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, pues simplemente lo abrirán y lo van a descomprimir en alguna carpeta, ¿no? Si vemos que hay dentro de esta carpeta, pues si ven, hay todas estas otras carpetas con una cantidad de rutinas que va a utilizar el software este de reflexión sísmica. También les pongo aquí, por si acaso, los documentos, ¿sí? Son documentos, método Seismic Data Processing y este otro, ¿no? NumMed. Si ustedes quieren ver, o sea, las matemáticas que les he estado mostrando, muchas de esas están aquí, ¿sí? De hecho, aquí está casi como todo un curso de lo que es la reflexión sísmica. Y acá, pues bueno, es un poco más ya numerical methods, ¿sí? Universidad de Calgary, en Canadá, ¿no? Verán la fecha 2003, ¿no? Pues ya tiene bastante tiempo esto, aunque hay versiones nuevas. Pues bueno, aquí está más la utilización del software, ¿no? Están todas las rutinas, qué es lo que hacen, en ese caso. Pues estos documentos también van ahí. Aquí también están algunos ejemplos, ¿sí? Están algunos pequeños ejemplos de lo que, les voy a mostrar. Entonces, lo primero, una vez que abrimos el MATLAB, eh, lo primero que tenemos que hacer para que funcione esto, para que simplemente es una serie de carpetas, tienen que irse acá, ¿sí? Esto que es Set Path, poner el camino.
Esto también lo podemos hacer en línea de comandos, pero ustedes quieren gráficamente. Entonces, ¿qué quiere decir este setpad? Pues lo que quiero es que sea asequible toda esta cantidad de rutinas que tengo a disposición. Tengo que hacer que sea asequible desde todos los lugares de mi computadora. Entonces, para eso utilizo este setpad. Para eso voy a agregar mi carpeta con todos los subfolders. ¿Y cuál es mi carpeta que voy a agregar? Pues es mi carpeta que se llama Rules, ¿no? Entonces, esto está, en mi caso, esto está acá, ¿no? Desktop, IKEA, geofísica, geofísica. Entonces, ahí está mi carpeta que quiero agregar al camino, al path. Selecciono carpeta y save. ¿Sí ven? Ahí aparecen toditas las carpetas, ¿sí ven? Todas las carpetas, entonces, y hago save. Y ya con eso tengo todas estas carpetas y sus rutinas a disposición para que funcione el software, porque si no, no les va a funcionar. Entonces, estamos claros de ese primer paso, ¿verdad? Una vez que hago save, obviamente yo tengo que cerrar esto. Y lo que voy a empezar practicando en mi línea de comandos es ver una señal originalmente. Entonces, aquí tengo unos ejemplos en mi carpeta que les voy a enviar. Aquí hay algunos, ¿no? Algunos son bastante grandes, así que si los cargan puede ser que la computadora se cuelgue si no es muy grande. Entonces vamos a hacer el más pequeño, este que se llama Small Shot, como su nombre lo indica. Entonces, ¿qué te voy a hacer? Voy a hacer load, Small Shot. Hago un load, pues he cargado ahora sí mi señal. Y les digo, la reflexión sísmica pues básicamente se basa en graficar las señales. Este Small Shot obviamente ya tiene hecho la primera parte que sería el stacking, ¿no? El apilamiento. Ya está hecho el apilamiento. Eso ya no tenemos que hacerlo. De hecho, cuando ya tenemos, generalmente eso es un tratamiento previo que siempre hacen los software, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces ese ya no nos interesa. Y de ahí podríamos ver, esto tiene a disposición todos estos métodos que hemos estado viendo. Pero pues yo les voy a mostrar el de migración, porque generalmente es uno de los más utilizados en toda la industria, ¿no? Entonces, una vez que he cargado, yo necesito ver mi señal y para eso este programa me da unas rutinas. Ahora verán que estas rutinas están acá, ¿no? Por si acaso. Lo que quiero para ver mi imagen está grabada, se ha guardado en una señal que se llama 6, está acá, ¿no? Y que tiene unos vectores para dibujar, que son el vector t y el vector x, ¿no? Distancia en x y el tiempo, ¿no? Pues para ver mi imagen, originalmente, como, como sismos, yo voy a utilizar este comando. Que simplemente lo voy a copiar de acá, ¿no? Después entiendo que ustedes pueden ver más claramente el video, pero entonces el comando se llama plot6, la señal se llama 6, con los vectores tx, bueno, y esto es una serie de valores que por el momento le vamos a poner unitariamente. Y lanzo mi graficación. Entonces van a ver que se tarda un poco porque, y eso que es el ejemplo más pequeño. Como les digo, si no logran ver esto luego en la línea de comandos, verán que estos plot 6, plot image están acá, ¿no? En esta otra rutina que se llama sección, ¿no? Y bueno, aquí está. Bueno, también voy a poner de una vez el Y-label porque sí es importante, porque si no, no sabemos en qué mismo está. Y ustedes ven, esto es lo que me grafica. Entonces, este es
experimento de reflexión sísmica. Ahora, y dependiendo de la pantalla, no sé si logran ver que por acá parece que se ve algo, ¿no? ¿Sí? Acá obviamente es la primera onda, pero los reflectores ahí, pues como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Da la impresión de que pues, no hay nada. Yo puedo hacer un zoom para que se vean los sismos, o más o menos, como los estoy detectando, con el zoom visual. Pues sí ven, ¿no? Ahí están los sismos, los diversos sismos. Nada más que con este clipping que se llama, con este dibujito que también vimos. Y bueno, acá está la onda, la primera obviamente que es la onda frontal, ¿no? O estará mezclada. Aquí, por ejemplo, esta vez está mezclada con la otra onda, con la onda directa. Pero lo que me interesa es acá. Si ven acá, algo empiezo a ver de mis reflectores, haciendo un zoom sobre la imagen. Entonces, ¿de qué se trata? De lo que se trata aquí es de, ustedes ven, estos pequeños cambios en mi señal, yo necesito que se amplifiquen un poco. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente hacer lo que se conoce como un clipping, es decir, estas partes de la señal en Y, en la dirección X, hacerlas que sean más grandes, para ver si aquí yo puedo observar algo. Pero si ven de entrada, algo se observa, ¿no? Por acá sería un reflector 1, acá otro reflector 2, por acá 3 y por acá apenas, ¿no? Entonces, para que se vea mejor eso, lo que hace el software, lo único que hace es un tratamiento de imagen, ¿no? Es decir, en lugar de simplemente poner estos colorcitos, como hacen los softwares más simples, lo que hace esto es un tratamiento de imagen y una especie de promedio, ¿no? Entre esto que no tendría color y esto que tendría un color más gris. Entonces, les da una escala de grises que me va a permitir ver mejor los reflectores. Entonces, ¿eso cómo hace el software? Pues tenemos el otro comando. El otro comando es plot image, es decir, graficar en forma de imagen. Y de una vez le voy a poner también la etiqueta y el label. Pues verán, ¿no? Originalmente son sismos, eso lo veo con plot 6. Y ahora veo como imagen, ¿no? Voy a hacer una escala de colores, una degradación de colores, para que sea más fácil ver esos reflectores. Los plot image 6tx, y bueno, acá simplemente estoy poniendo la etiqueta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver rápidamente que ahora ya aparecen más estructuras por acá, ¿sí ven? Aparecen muchas más estructuras. Obviamente, una vez más, la parte de arriba es la parte de la onda directa, ¿no? Ustedes pueden ver en la línea recta. Pero por acá entonces estarían mis reflexiones, ¿no? ¿Cómo puedo ir cambiando eso? Pues para eso hay varias, por ejemplo, puedo coger los colores, ¿sí? Voy a poner, ¿sí? Varios colores esto para observar. Entonces, si ven aquí el punto medio central estaría aquí, ¿no? No solamente está presentándome esto de acá. Entonces, los reflectores son los de acá, ¿no? Estas son las hipérbolas. Solo estoy viendo el pedazo de acá de las hipérbolas, ¿no? Por ejemplo, puedo cambiar el color. Bueno, en este caso, dejemos el usual, que es el 6. Y otra cuestión importante es esto, ¿no? El nivel de clipping, ¿no? Porque si yo pongo, ustedes ven, yo hago más fino el nivel, entonces sí, se me detalla más, pero como pierdo definición, no sé, por algunos reflectores se pierden. En cambio, si hago esto más pequeño, ¿sí? Veo los otros reflectores, pero en cambio se ve un poco más borroso, ¿no? No veo bien por dónde va cada uno. Entonces, pero de todas maneras están aquí. Estas son las ramas de las hipérbolas que me señalarían en diversas capas de reflexión. Entonces, obviamente, esta es una primera forma de ver lo que hay debajo. Diríamos, mira, que hay unas estructuras, pero ¿cómo yo transformo esto directamente ya a una imagen geométrica, ¿no? Una imagen fotográfica, si queremos? Le tengo que aplicar la migración. ¿Sí? Que la migración me transforma esta escala de segundos directamente a una escala de profundidad. Entonces me da ya la forma obviamente geométrica, ¿no? Es una herramienta muy importante la migración. Pero es una primera parte que ustedes pueden practicar. Verán que la señal está ahí, entonces podrían hacer esta práctica para ver
cómo funciona eso. Verá que vamos a ver una parte minúscula de las diversas funciones que podemos hacer, ¿no? Eso les digo una vez más, todo esto a nivel de softwares, la idea es en algún momento generar un seminario, ¿no? Y ahí sí, pues dedicarnos mucho más tiempo a ver la enorme cantidad de herramientas que tenemos, ¿no? Aunque bueno, podría ser, como les digo, más que ahí habría varias posibilidades. Puede ser un seminario solo de ver herramientas sísmicas, otro combinado, ¿no? Entre hacer experimentos con los geófonos. Entonces eso, como les digo, yo creo que tiene que tomar en cuenta en función de que como pues, hemos tenido este problema del confinamiento, no podemos acceder a nuestros equipos. Después podríamos tratar de ver en función de seminarios, ¿no? Para eso precisamente se creó esa materia de seminarios, verán, esa es la idea, ¿no? Ahora pues se pusieron dos seminarios, ¿no? Pero pues para el futuro es que eso vaya rotando, ¿no? Si varios profesores van ofreciendo sus seminarios para una, una buena, una buena cobertura, ¿no? Entonces, verán, ¿no? La primera cuestión, como les digo, utilizar el clipping, nada más, el clip level, supongo muy pequeño. Ustedes ven ahí, sí, veo más de estructuras, pero en cambio, pues, ya es muy difícil, ¿no? De distinguir dónde está la estructura, dónde está el ruido, ¿no? En cambio, si pongo el más grande, pues, si ven, me alisa totalmente, pero en cambio ya casi pierdo. Pues, si ven, el tratamiento de señal siempre es eso, ¿no? Es un equilibrio, una vez una solución óptima entre una visión más clara de lo que quiero ver, pero en cambio eso hace que pierda información, ¿no? Pues tengo que siempre hacer un equilibrio. Generalmente por defecto esto creo que estaba en 0.5, ¿no? Bueno, se pueden probar. Entonces, la primera gran prueba que pueden hacer del software, antes de pasar a probar el ejercicio propiamente, que me gustaría que pruebe. Entonces, para eso, verán que dentro de la misma carpeta está, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo de reflector, pero eso no nos interesa. La idea es que vamos a crear, ¿sí? ¿Sí ven? Una estructura trapezoidal de 400 metros de ancho y 50 metros de altura. Esto va a estar sobre un reflector plano a 600 metros. Entonces, todo eso se crea con esta rutina. No hay nada más que hacer, ¿verán? Lo único que tienen que hacer es correr esto. En realidad no tienen nada que cambiar. El único problema será poner bien el pad al inicio. Y nada, pues vamos a correr esto. Para crear mi reflector trapezoidal. ¿Sí? Entonces, de una vez ahí ya me grafica, ¿no? O sea, crea. Entonces, ahí me ha creado el reflector trapezoidal y obviamente lo que ha hecho además de eso es mandar una serie de rayos sísmicos para generar lo que sería una especie de experimento de reflexión. Entonces, hay un reflector horizontal, que es este de acá, que está a 0.6. Obviamente, verán que esto está en tiempo, ¿no? Yo lo puedo transformar siempre a distancia porque conozco la velocidad. Entonces, aquí está mi gran reflector horizontal y por aquí me he creado mi reflector trapezoidal. Pero una vez que he lanzado las ondas para la reflexión, ustedes ven, aparece todo esto de acá. Y en principio diría, no, o sea, lo que yo tengo es una estructura geológica que va por acá y seguramente otras estructuras geológicas que representan estas otras reflexiones de por acá, ¿no? Puedo bajarle un poco el nivel, ¿se ven? Entonces, al principio yo veo esto y digo, pues no, acá tengo unas estructuras geológicas, esto va hasta acá, aquí tengo una gran sinclinal y acá tengo un plan. ¿Cómo transformo esto a mi reflector original? Entonces, la idea es que en el ejercicio ustedes presenten esta imagen para mostrar que les ha funcionado. Bueno, aquí el nivel de clipping que utilicen, pues ya depende de cómo lo vean mejor ustedes, ¿no? Pues, esta sería la imagen del reflector sin migración. Y ahora vamos a aplicar la migración. Entonces, la migración es una rutina que hace las matemáticas que les dije. Y bueno, está acá, ¿sí ve? Directamente. Aquí está la imagen de la migración. La rutina que hace la migración es esta, FKMIG. La señal se llama 64
y la migración en TXB. Obviamente yo doy un valor de la velocidad, ¿no? Obviamente ese valor de la velocidad está dado acá mismo, ¿no? ¿Sí ven? Está puesto acá. 2000 metros por segundo, ¿no? Entonces, ¿estamos claros? En realidad solo necesitan estos dos, ¿no? Verán, trapezoidal, lo hacen correr. Y luego ahora vamos a aplicar migración. Y vamos a ver qué nos... Aquí de hecho ya está hecho también puesto el plot image. Y acá van a ver lo interesante de la migración. Si ven que ya me transforma de una vez la coordenada vertical que originalmente era en segundos, ya me la transforma a metros. Es decir, ya tengo ya una imagen fotográfica de lo que está sucediendo ahí abajo. Entonces, ¿eh? Entonces, si ven aquí una vez aplicada la migración, ya veo aparecer mi reflector original. Se me han borrado todas esas otras cosas que yo pensaba que eran estructuras geológicas. No, ahora sí aparece lo verdadero. Lo verdadero es el gran reflector horizontal y mi estructura trapezoidal que yo había creado artificialmente para probar la migración. Entonces, la otra cuestión también verán, ¿no? Acá en el original esto era segundos, ¿no? Aquí puedo ver las dos figuras. Si ven en el original, esto era en segundos. Esto es mi experimento sísmico. Una vez que hago la migración, ya tengo directamente esto en metros, ¿no? Esto ya está en metros. Entonces, estas palabras, pues decir, esta es la imagen de que está debajo del suelo, ¿no? El suelo estaría por aquí. Está mi superficie y yo puedo perfectamente encontrar la estructura que está dando origen a esa imagen de reflexión. Entonces, como les digo, es el proceso básico, la primera técnica. Obviamente, esa rutina que les he mostrado, pues, lo que hace es implementar las ecuaciones que les mostré hace un rato, ¿no? Y utiliza transformadas de Fourier, que igual, pues no es que se calculan como integral, ¿no? Sino que tienen su propio algoritmo de cálculo de la transformada de Fourier en MATLAB, que es la transformada rápida de Fourier, ¿no? La Fast Fourier Transform. Entonces, eso les pediría como deber para el día de mañana, ¿no? Que hagan funcionar, ¿no? Que muestren el trapezoidal. Verán que en realidad no hay nada que cambiar, ¿no? Simplemente tienen que hacerlo funcionar. Parece que ya de por sí es un buen ejercicio. Y luego, pues, el resultado después de la migración. Las dos rutinas están en la carpeta que les voy a subir, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿no? El Smash Shot para que prueben. El migración, que es el que hace la migración. Trapezoidal ref, que es el que genera el trapezoidal. Obviamente hay otras rutinas, ¿no? Otras señales. Son bastante pesadas, por cierto, ¿no? Yo traté también de ver cuál se veía mejor. Algunas se demoran demasiado en cargar, ¿no? Entonces yo creo que esa es una buena manera de que ustedes comiencen a probar al menos lo que sería el software o los softwares de reflexión sísmica. Entonces no sé si hay alguna inquietud, ¿no? Sobre esta cuestión. Verán, como les digo, son dos rutinas simples que les pido que prueben, pero ya de por sí, pues obviamente eso, como les digo, hace que necesiten primero que tengan el MATLAB. Y si no, pues, como decíamos, para quienes no tienen a disposición el MATLAB, porque tampoco es cuestión de que entre hoy y mañana empiecen ahí desesperadamente a buscarlo. Como les digo, esto es para quienes tengan el MATLAB a disposición de sus computadores. La otra solución, obviamente, como les digo, es presentar la aplicación de la reflexión sísmica a la exploración de hidrocarburos, ¿no? Basándonos en la bibliografía que nosotros tenemos, que pues, puede ser en una página y media. Pues con eso yo creo que podemos equilibrar, digo, para los que tengan el MATLAB puedan probar estas rutinas y pues para quienes no pueden hacer el deber de forma bibliográfica. Entonces eso es la reflexión y con eso terminaríamos además toda lo que es la parte de la sísmica. Ya desde el día viernes empezaríamos con la parte de la gravimetría, ¿no? Que es lo que necesitamos. Listo. Entonces, si no hay ninguna inquietud, ¿no?
Quedamos hasta ahí. Listo, entonces, quedamos hasta ahí. Hasta, hasta mañana el deber y bueno, ya saben, miércoles la otra clase.